Amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Pelotas. Así es, aquí estamos nuevamente hoy martes, listos para platicar de un nuevo tema. Yo sé que el día de ayer les dije que la semana iba a girar en torno a la final del fútbol mexicano, pero es que en verdad tenemos que hacer este pequeño paréntesis el día de hoy para, para hablar de esto, para hablar de el América, ¿no? El América que quedó eliminado el día domingo. Un poquito de contexto si ustedes no lo saben, que creo que todo México lo sabe. América y Chivas se enfrentaron en la semifinal del fútbol mexicano. América tenía ventaja de 2 goles hasta por ahí del minuto 70, un poquito menos. Y el equipo de América se quedó con un jugador menos por la expulsión de Álvaro Fidalgo. Su director técnico, el Tan Ortiz, terminó echando todo el equipo atrás y Chivas terminó remontando la eliminatoria, a lo que los americanistas para este momento dicen que es la peor derrota en la historia del club. Pues podría ser, amigos, porque pues si te pones a pensar qué otra derrota se te viene hacia la mente. A lo mejor ha habido goleadas y escandalosas en clásicos, pero han sido de temporada regular. Yo no recuerdo una eliminatoria tan famosa como para decir esto fue lo peor que le pudo haber pasado a la América en fase final. Entonces, pues tal vez la derrota en el Centenario contra Tigres podría ser un poquito equiparable, pero no creo por el rival. Aquí estás hablando de su máximo rival, de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Pero bueno, es necesario este paréntesis, amigos. Perdón, yo sé que habíamos dicho más bien que íbamos a hablar de toda la semana largo y tendido de la final del fútbol mexicano. Tenemos todavía un poquito margen de error en cuanto a los días. Mañana vamos a traer un episodio retro. Vamos a hablar de lo que fue la final del 2017 y toda la semana a partir del día de mañana miércoles. De miércoles a viernes hablaremos de lo que será la final del fútbol mexicano. Así que no se desesperen, teníamos que hacer necesariamente este paréntesis porque si lo dejamos para la siguiente semana, quién sabe si para ese entonces América ya vaya a tener su nuevo director técnico. Así que, como leyeron en el título, la silla del América o de la dirección técnica del América ha quedado vacía, una de las más importantes del fútbol mexicano. Así que América anda buscando director técnico. Aquí veremos cuáles son los candidatos a tomar las riendas del Club de Fútbol América. Así que bueno, vamos a iniciar primero con un poquito de contexto, ¿no? Un poquito de contexto, de antecedentes. Ya saben que aquí nos gustan los antecedentes. Vamos a hablar un poquito de Fernando el Tano Ortiz. Fernando el Tano Ortiz. Lo que les dije, bueno, América quedó eliminado contra Chivas. El Tano Ortiz llegó a dirigir al primer equipo. El Tano era entrenador, me parece, de la sub-20 del América. Ex jugador de América también. Pasó sin pena ni gloria por el club como jugador. Eh, Llegó a dirigir al primer equipo tras la salida de Santiago Solari el año pasado, el 11 de marzo de 2022, en la jornada 10 del clausura 2022 del mismo año. Dirigió su primer partido con el equipo de las Águilas. El América era lugar 17 para ese entonces, para el momento en que llega el Tano Ortiz, era lugar 17 de la tabla general. América un desastre ya en las últimas horas de Santiago Solari. Y el Tano, para sorpresa de muchos que en ese momento pues se manejaba como un interinato, pues retomó ese buen rumbo del América y los llegó a meter del 17 los llevó hasta el lugar 4 de la clasificación, considerando que lo tomó en la jornada 10. O sea, tuvo 7 8 partidos para remontar tantos lugares, algo que en verdad tiene bastante, o tuvo bastante valor en su momento, para decir, bueno, pues el Tano se queda hasta el final del torneo, eliminó a Puebla en cuartos de final, y después cayó con Pachuca en las semifinales. Pero bueno, al Tano le valió quedarse, eh, o que le dieran contrato por un año, le valió para ese buen torneo, esa buena mitad de torneo le dio para quedarse un torneo más y otro posterior. Entonces,
Para la apertura 2022, de nuevo iba a echar al equipo de Puebla con un marcador global escandaloso de 11 goles a 2, me parece. El primero quedaron 6-1 y después 5-1. Ese torneo el América fue líder. Tuvo un torneo espectacular el América. Y si es que nos vamos a números, pues fue el torneo pasado para el América. Pero bueno, lo que los llevaría a las semifinales a enfrentar a Toluca. Y Toluca también los terminaría echando en la fase previa para la final. Y este torneo muchos hablaban de que era el torneo como de madurez, de consolidación para el América y para el Tano, por, pues ya era el tercer torneo, muchos lo relacionaban con el paso de Miguel Herrera, que Miguel Herrera también llegó en el clausura 2012, llegó hasta semifinales contra Monterrey, y para la apertura 2012 también, me parece que en el clausura 2012 elimina primero a Pachuca, va contra Monterrey, lo elimina Monterrey. Apertura 2012 va contra Morelia en cuartos y lo elimina Toluca en semifinales. Y ya para el clausura 2013 es ese torneo donde América termina, creo que sublíder. Eh, Se enfrenta en cuartos a Pumas, los echa, se enfrenta a Monterrey en semis, los echa, y ya en la final le gana esa gran final que hubo a Cruz Azul, que fue con el cabezazo de Moisés y que se fue a penales y demás, ¿no? Entonces, todos lo relacionaban con que este es el torneo en el que el Tano ya llegó a 2 semifinales, va a aprender de esas dos experiencias previas y vamos a llegar por lo menos a la final, vamos a dar ese salto de una semifinal a pasar ahora sí a la final, pasar esa barrera. Y parecía ser así porque una derrota solamente, si bien varios empates, el equipo se veía ya con una idea de fútbol bien definida, eh, teniendo en cuenta pues que también el torneo pasado no fue para nada malo en cuanto a esa cuestión, pero pues pasó otra vez lo inevitable, además de que se veía muy cantado desde el partido de vuelta contra el equipo de San Luis, o sea, estuvo a punto de ser eliminado por San Luis en cuartos de final, con una ventaja igual de 2 goles. El Atlético de San Luis se quedó muy, muy cerca de remontarle la América, se quedó un gol. Entonces creo que desde ahí ya se venían prendiendo los focos rojos de que América venía a la baja y podía quedar fuera en semifinales contra las Chivas, que fue peor, ¿no? Números del Tano, dejó una marca de 30 victorias, 14 empates y solo 9 derrotas en 53 partidos dirigidos con el América, además de 3 semifinales consecutivas. Bueno, ya dio un paso más, ¿no? Creo que Santiago Solari en 3 torneos o en 2 torneos completos se quedó en cuartos de final, no, nunca superó esa barrera. Entonces, pues el Tano logra esos muy buenos números, o sea, a decir verdad, el porcentaje de efectividad del Tano es bastante, bastante bueno, considerando que no fueron pocos partidos, a decir verdad. Una efectividad del 56%. Díganme qué técnico hoy en día termina con una efectividad superior al 50%. Es bastante, bastante bueno lo que hizo el Tano, pero leía un post en Facebook en donde decía que pues sí, que el Tano había tenido mucha frescura al ataque, que había tenido muchas cosas positivas, pero
y que llegar a tres semifinales consecutivas no es para cualquier equipo. Cualquier equipo, pues, lo vería como, ay, perdónenme amigos, lo vería como algo, como para seguir el proyecto, vaya. Pero que pues es América, y en América las semifinales pues no se festejan, es algo que tiene que ser habitual. Y pues para el América lo máximo, o el americanismo lo máximo es pues el título, ¿no? Si América no es campeón en diciembre, perdón, nuevamente. Si América no es campeón en diciembre próximo, ya serán 5 los años en los que América no es campeón del fútbol mexicano. Entonces ya se va prolongando esa racha, ¿no? Y pero aún si Chivas es campeón el fin de semana próximo, el domingo, pues se habrá empatado la tabla de máximos ganadores del fútbol mexicano en cuanto a títulos de liga. Entonces, pero el escenario para el América no puede existir en ese momento. Otra cosa positiva que podríamos agregarle al paso del Tan Ortiz es que nunca perdió un clásico en temporada regular, ya quitando la mancha del día domingo que pues terminó siendo una derrota contra Chivas. El Tano tuvo al mando del América 8 clásicos. Fueron 8 clásicos, 5 triunfos y 3 empates para el Tano Ortiz, para Fernando Ortiz. 20 goles a favor por solo 5 en contra, incluyendo un 7-0 a Cruz Azul, que creo que es como el más famoso de todos, porque pues, es la peor derrota en la historia de Cruz Azul. Un 4-2 a Chivas recientemente en temporada regular y un 3-0 a Pumas. Son como que las victorias más contundentes del Tano a sus rivales, ¿no? ¿Qué es lo cuestionable con todo esto del Tano? Ya lo platicamos ayer, ¿no? Fue el planteamiento tan dócil y tan hostil que tuvo el Tano Ortiz. Ya platicamos ayer de los cambios que hace, pero pues si quieren podemos volver a tocarlo.